Damos ahora entonces la bienvenida al doctor José Norman Salazar. El doctor José Norman Salazar es médico cirujano de la Universidad de Caldas. Tiene formación en máster en medicina forense de la Universidad de Valencia, abogado de la Universidad de Manizales, especialista en seguridad social en la Universidad Pontificia Bolivariana y académico de número de la Academia de Medicina de Caldas. Ha sido presidente del Colegio Médico de Caldas y de la Academia de Medicina de Caldas. En la actualidad, director del Centro Colombiano de Derecho Médico y de la Corporación Coética, juez del Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas. El doctor José Norman nos presentará su conferencia Comunicación en la relación médico-paciente. Bienvenido, José Norman. Muy buenos días. Inicialmente, muchas gracias a la doctora Claudia, al doctor Bernardo y al doctor Hernando García por esta invitación. La idea es compartir algunas reflexiones y algunos aspectos en este componente que es del acto médico, que es la comunicación en la relación médico-paciente. Punto inicial exponer que la comunicación médico-paciente es fundamental en la mejora del humanismo, en la mejora de la calidad de los servicios de salud, pero especialmente las consecuencias que tiene el mejorar la comunicación va enfocado a la satisfacción que van a tener los pacientes, a la comprensión de todo el acto médico, a la herencia terapéutica y a los resultados mismos de la atención de la salud. Una comunicación eficaz relacionada con el acto médico, pues va a magnificar el efecto que se tiene en la relación con los pacientes. Los pacientes necesariamente acuden al médico no porque estaban libres, desocupados, sino que van con unas intencionalidades, unas necesidades y esperan del médico la correlación en que ese médico le proporcione respuesta a sus interrogantes, le proporcione bienestar, le proporcione ayuda. Y ese es uno de los fines de la consulta del acto médico. En la parte final, las diapositivas estaban proyectadas para un telón más grande. Todas ustedes van a ver en la parte de rojo unas frases que a lo largo de la diapositiva lo tengo del profesor Juan Carlos Jiménez. Él es profesor de la Universidad de Buenos Aires, de ética y de humanismo. Lo sigo desde hace años y hay muchas frases relacionadas con el tema de la conferencia que las inserté porque las quiero dar a conocer. Desafortunadamente me va a tocar leerlas porque los asistentes en la parte posterior no la van a poder comprender. Entonces, en esta la frase que yo resalto, el doctor Juan Carlos Jiménez dice: la sabiduría de un médico no solo proviene de su conocimiento técnico y habilidades clínicas, sino también de su capacidad de comprender y sentir las necesidades, preocupaciones y emociones de los pacientes. Esto para realzar el fin último del acto médico-paciente, la relación médico-paciente. En la práctica clínica, la relación médico-paciente es la piedra angular. Se necesita pues la capacidad, todo el bagaje, la experiencia que puede tener el médico. Y aquí destacar un aspecto que desde la conferencia la doctora Natalia ha hecho mucho énfasis, y es el involucrar a los miembros de la familia. Como un aspecto que ya no hace que la relación sea de dos personas, sino que existan muchas más
intervinientes en esa relación médico-paciente. Dentro de los elementos de la comunicación, no voy a repetir algo que todos conocemos, cuáles son los componentes, pero quiero hacer mucho énfasis en el receptor del mensaje, el paciente. ¿Cuál es la visión o qué espera el paciente o qué elementos es lo que el paciente está esperando en esa comunicación que se da durante el acto médico? Y en esa comunicación, pues lógicamente se necesita habilidad para tanto del emisor, del médico como del paciente para las respuestas, para los interrogantes, para que en determinado momento el paciente está buscando que se le responda y se le dé un apoyo emocional frente a un motivo de consulta, que se le haga partícipe en la toma de decisiones, que le ayude a manejar las expectativas que tiene con relación a un padecimiento agudo o crónico que en algún momento pueda tener, que también involucre el médico a los familiares, porque no olvidemos que el soporte de la atención o el soporte del manejo del paciente muchas veces no depende solo de él, sino que también va a tener el nicho social de su familia que le va en determinado momento a ayudar a superar el momento por el cual está acudiendo a una atención en salud. Y adicionalmente a que le resuelva dilemas de cómo va a ser la esperanza, de cómo va a ser el futuro de su estado de salud frente a la coyuntura o frente a la enfermedad que lo aqueja. Tenemos una realidad histórica y es que nosotros los médicos jamás nos han enseñado en nuestra formación el tema de la comunicación con nuestros pacientes y casi que el aprendizaje que se ha tenido ha sido un aprendizaje empírico, resultado más de la experiencia y muchas veces con los criterios de prueba y error. Sobre este particular, el doctor Juan Carlos Jiménez pone la calidad de la consulta médica tiene una forma de evaluarse. ¿Cómo la va a recordar el paciente para recordarla? Y aquí recuerdo o rememoro la anécdota del doctor Bernardo cuando nos contaba la experiencia con el médico, con la médica que le hizo su control. Ese, más que el nombre, cómo le fue al paciente, es lo que el paciente siempre va a recordar como un criterio de evaluación, ningún estándar en ninguna estadística, ninguna encuesta, sino cómo lo va a recordar, cómo lo hizo sentir en esa consulta. Ese es el mejor criterio de la evaluación del acto médico. Nuestros predecesores y dentro de los enfoques paternalistas siempre se estaban enfocados bajo el criterio de que había que tener fe en la medicina, que teníamos que tener esperanza en la curación y caridad con el médico. Son criterios que ya han sido desplegados, han sido superados por los avances que tenemos en el desarrollo de nuestra medicina. Y hoy encontramos en el otro lado de la relación de la comunicación cómo los pacientes pueden llegar a la consulta o más informados o más desinformados con relación a la consulta médica o al tema que lo lleva al consultar al médico. Hace unos años nos parecía y hacíamos muchos chistes con el doctor Google, porque los pacientes consultaban primero en Google y ya llegaba todo su derrotero de qué pasaba con la enfermedad, de cuáles eran las alternativas. Y eso ya hoy está siendo desplegado por la inteligencia artificial. Aquí tenemos los tres pilares de OpenAI, el de Google y el de Microsoft, que de acuerdo al prompt o a la forma de hacerle la pregunta, le va a responder en una forma más sencilla, mediana o más especializada sobre la relación o sobre una enfermedad o un tema que aqueja al paciente. Y este elemento es importante tenerlo porque va a determinar muchos cambios en la relación médico-paciente y en la forma en que en un momento dado el paciente busca y espera la respuesta del profesional de la salud que está al frente.
La anécdota o la frase que trae el doctor Juan Carlos Jiménez con relación a la inteligencia artificial dice, la inteligencia artificial tiene sus límites, puede ser muy avanzadas en términos de procesamientos de datos y toma de decisiones, pero todavía carece de habilidades emocionales y cognitivas que son fundamentales para las relaciones humanas. Y es ahí donde el médico tiene que prepararse y dar ese elemento que requiere el paciente porque va a llegar necesariamente o más informado o desinformado con relación al tema de su salud. Igualmente, la relación está supeditada por las creencias mágicas o no, convicciones que tengan los pacientes, el voz a voz de los vecinos. Tómese el automedicado de la experiencia de los vecinos, de los amigos, de los familiares, y como nos reportaba previamente, también viene en una palabra muy castiza, muy toreado el paciente a la consulta por las debilidades del sistema de salud, de aseguramiento, donde el paciente viene prevenido con muchas dificultades y esos son elementos que condicionan desde la órbita de los pacientes esa relación médico-paciente. Dentro de esa relación quiero hacer énfasis, no quiero exponer el tema de las palabras, sino al tema del lenguaje no verbal, donde hoy los pacientes prácticamente están más preparados para leer lo que hace el médico en gestos, en sonidos, en modificaciones de la voz, en expresiones faciales. Muchas veces los pacientes recuerdan el gesto. El médico no le gustó los resultados. Hizo unos gestos y eso es lo que recuerda más el paciente del acto médico más que lo que le hubiera expresado, porque los gestos hoy por hoy están teniendo ese lenguaje no verbal, una mayor manifestación y una mayor forma de penetrar al subconsciente y al consciente del paciente, que en determinado momento lo va a condicionar y lo va a cuestionar posteriormente frente a todas las actitudes. En este tema del lenguaje no verbal, pues el tema del levantamiento de cejas, el tema de hacer grandes manifestaciones, el tema de desplazar, no se acerque, un momentico, yo le hablo, un momentico, no pregunte, todo eso incide en la percepción y incide en la comunicación que se está dando en el acto médico. Y dentro de los componentes, ya varios conferencistas han expresado la necesidad de permitir que dentro del acto médico el escuchar no sea de unos segundos, no sea de unos minutos, sino que sea un componente fundamental en la atención. El paciente en la mayoría de los casos busca es que lo escuchen, que en forma espontánea pueda expresar no solo el motivo de consulta, sino algunos aspectos que le están cuestionando y le están dando un factor de estrés. Sobre esto, el doctor Juan Carlos Jiménez expresa, en medicina los verbos escuchar y acompañar no soportan el modo imperativo. Para saber conjugarlos se necesita empatía. Para conservar su humanismo, el médico necesita conjugar los verbos escuchar y comprender. Para evitar hacer daño, primum non nocere, necesita conjugar otros dos, reaprender y de prescribir. Y de William Osler, escuchar no cura, pero calma. No siempre diagnostica, pero ayuda a gestionar las emociones. Practicar la medicina sin libro es navegar sin brújula, pero intentar practicarla sin escuchar a los pacientes ni siquiera es embarcarse. Entonces, dentro de la comunicación hay que rescatar en el acto médico el escucha al paciente para que no sea una fracción de segundo, sino un elemento primordial de esa relación. Y otro componente dentro de este lenguaje y de las comunicaciones que se dan en el acto tiene que ver con el tema de la entrada.
En el tema de la mirada, los pacientes siempre cuestionan que el médico ni me miró, el médico estuvo pegado del computador. Y sobre este tema ha calado tanto el tema de que el médico no mire, que incluso asociaciones de pacientes han organizado campañas buscando sensibilizar al gremio médico para que la mirada en el acto médico, en la consulta, sea el eje que en un momento nos ayude. Juan Carlos, vamos al video. En España, traigo aquí la relación de una publicidad que por unos canales españoles presentaron sobre el tema de la mirada en el acto médico. Me ocultas la verdad. No te intereso. No me respetas. No me escuchas. No me sonríes. No eres sincero. ¿Me ignoras? No me entiendes. No te entiendo. No te acercas. No me coges de la mano. No me cuidas. ¿Me infravaloras? No eres cercano. No soy un número. No te comunicas. No compartes. No me miras. Mírame. 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 Diferénciate. Este es un colectivo, diferenciate.org, que trabaja en el tema de la humanización de la atención médica en España. Y uno de los componentes es, venga, médicos, mírenme en la consulta. Como paciente le pido que me mire, que no se clave hacia el computador o hacia la mesa, sino que forme parte del componente del acto médico el mirar al paciente. Con relación a la mirada, Juan Carlos Jiménez expone las siguientes reflexiones que las quiero compartir. Llamar a los pacientes por su nombre y después saludarlos mirando a sus ojos provoca un efecto ansiolítico más rápido que el farmacológico y sin efectos secundarios. Otra es la mirada a los ojos y el contacto humano es la esencia de la clínica. Siempre debe anteceder a la anamnesis y la semiología. El cuerpo habla, pero la mirada grita. Y la tercera, cuando un médico después de saludarlo guarda silencio, tiene una mínima actividad verbal y le mira atentamente a los ojos al comienzo de la entrevista, el paciente de algo estará seguro. Su relato será escuchado. El tema de los silencios puede parecer contradictorio. Algunos cuestionan el que exista silencios, pero si los silencios son bien manejados, es una forma de comunicación, es una forma de interactuar. El entrevistador experimentado no le tiene miedo al silencio o a los silencios que proporcionan un ritmo adecuado para la reflexión y dan sosiego a la entrevista. La palabra es plata y el silencio es oro. El silencio en la consulta clínica es un lenguaje que se debe saber interpretar. Y Juan Carlos Jiménez también expone, hay personas que callar no les sirve porque a pesar del silencio se leen los subtítulos. Hay que saber trabajar el tema de los silencios porque ese es un lenguaje no verbal que significa mucho y que los pacientes en un momento dado le van a dar una interpretación. El tema de la empatía, pues ya los conferencistas han hablado de la necesidad de tener empatía, de reforzar el tema de la empatía como un eje de la relación médico-paciente. Y aquí les traigo la reflexión del profesor Juan Carlos Jiménez sobre el tema de la empatía. La empatía es más que un sentimiento, es un esfuerzo por entender las necesidades del paciente. Escuchar con empatía siempre genera solidaridad y comprensión, que no son palabras anacrónicas o enmohecidas, son vivencias fundamentales en la comunicación médica. Otra, la empatía es inherente a la personalidad, no depende del conocimiento científico ni del deseo de sentir, es algo que se siente sin querer. Es la capacidad de ponerse en lugar del otro, imprescindible en medicina. La simpatía es un abrazo, la empatía es un encuentro.
El reconocimiento del sufrimiento no resulta de los protocolos, requiere más empatía que conocimiento científico, ponerse en los zapatos del otro. Ese es sencillamente la empatía. En un trabajo que hicimos en la organización, en un momento quisimos averiguar con un trabajo sencillo de qué cuestionaban los pacientes del acto médico o de una consulta que habían tenido, y unas conclusiones que van muy enfocadas con el tema de la comunicación. Las respuestas casi que fueron centralizadas en que cuestionan los médicos porque hablaban en términos que los pacientes no comprendían, porque usaban siglas o abreviaturas de su profesión en los escritos que le pasaban, porque usaban palabras extranjeras o porque intentaban explicar cosas sin pensar que nosotros estamos muy preocupados, tristes y disgustados. Esto para enfatizar en la necesidad de que hay que trabajar bastante en que el paciente comprenda las indicaciones, las instrucciones que en un momento dado se le está dando por parte del profesional de la salud. Y este es un estudio que salió en la revista Iatreia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en este año, que recoge el análisis durante 5 años de las quejas y los procesos disciplinarios que tramitó el Tribunal de Ética Médica de Antioquia contra los médicos, y la causa. Casi que la mayoría, voy a leer las causas, pero tienen un factor en común que es asimilable a la experiencia que hemos tenido: mala atención médica, manejo inadecuado, complicaciones quirúrgicas, diagnóstico erróneo, insatisfacción con el resultado, negligencia y descuido, maltrato por parte del médico, no brindan la asesoría, falta de información. En todos estos falta un componente, la información. Mala información, mala relación o mal proceso de comunicación médico-paciente. Y la experiencia que hemos tenido en muchos casos en el tema de responsabilidad, me llama mucho la atención que yo he conocido muchos casos de errores médicos garrafales, totales, pero que nunca ha trascendido a un tribunal, porque quien cometió el equipo médico, el profesional, ha tenido una interrelación, comunicación con el paciente, y esos casos jamás los he conocido en tribunales, a pesar de que preventivamente yo le he hecho el análisis por si en determinado momento explota en alguna situación de demanda. Y los casos más simples son los que ocupan todos los tribunales, las demandas, fundamentalmente porque hubo una mala interrelación entre el médico y el paciente y no se cuidó el tema de la comunicación, tanto del médico del paciente, y aquí hago un paréntesis, como de nuestros colegas. Cuando llega un paciente remitido al servicio de urgencias, ¿quién lo mandó? Con solo esto ya se está tirando al colega para una situación de conflicto. Finalmente cierro estas reflexiones sobre el tema de la comunicación con esta reflexión del doctor Juan Carlos Jiménez, quien padeció la enfermedad y sintió que el mundo se venía encima. Nunca olvidará la empatía de ese médico que estuvo a su lado, sus palabras de ánimo, su palmada en el hombro y su mirada de todo va a estar bien. En medicina, acompañar es tan importante como curar. Muchas gracias.